Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Lo dicen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Hola, Mort, soy yo, Homero. ¿Qué? ¿Podemos irnos? Por favor, señor Simpson. Temo que debo expulsar a su hijo. A menos que quieran probar algo radical, no probado y potencialmente peligroso. ¿Un caramelo? No, es una nueva droga llamada Focusin. ¿Una droga? No quiero que mi pequeño esté tomando drogas. Sí, claro, eso nos dicen todos. Después ven los resultados. Estos son conejillos de indias corriendo como idiotas. Ahora les daremos un poco de Focusin. ¡Oh! ¡Es asombroso! Observen esto. ¿Se convierten en sus esclavos? Sí, pero no se trata de esclavitud. Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. ¿Medicamentos? Una pequeña ayuda para que seas un niño bueno. Aún productos culturales masivos, como el programa estadounidense Los Simpson, han tratado este tema. ¿Qué pasa con el niño inquieto al que la única solución que le encuentran es una pastilla? Cuando uno dice el concepto de infancia, está desconociendo que hubo siempre distintas culturas y distintas formas de tratar la infancia, y durante mucho tiempo nosotros hemos considerado que nuestra historia era la continuidad de la historia de Europa. Entonces nosotros decíamos que la infancia, la categoría infancia, nace en la modernidad. Eso viene de un autor, que es Philippe Ariès, que es un autor francés, que hace un estudio muy específico, que va mostrando inclusive a través del arte, los dibujos, etcétera, cómo el niño, el cuerpo del niño inclusive aparece con la modernidad, diferenciado de los adultos, pero eso no es así en muchas culturas latinoamericanas, donde uno encuentra piezas precolombinas donde los niños tienen la proporción de la cabeza en relación al cuerpo diferencial con respecto a los adultos, o culturas que tienen un lugar muy particular con respecto a los niños en el primer año de vida, como es la cultura guaraní, por ejemplo. Entonces, de cualquier manera, así como en relación a cualquier otra caracterización de la persona, del género, de las edades, etc., la infancia no es un universal que sea tratado, colocado y pensado de la misma manera en todas las culturas. Hecha esta aclaración, además hablamos de las infancias, porque las formas de transitar ese momento generacional de la vida se han fragmentado entre niños que a los 6 años son capaces de sobrevivir solos, gestionando sus propios recursos en Constitución, como estudió una becaria que dirigí yo en su momento, los niños trabajadores callejeros de Constitución, niños que son capaces a esa edad en el altiplano de desarrollar tareas de cuidado de animales, etcétera, etcétera, conjuntamente con sus grupos familiares, niños de clase media que padecen muchas veces las problemáticas del encierro urbano y de la familia reducida, siempre tensionada porque es padre, madre y los niños que hay que llevar, traer, exigidísimos además a un rendimiento por padres que piensan que el temor es que sus hijos fracasen en un futuro y caigan en el vacío de la exclusión, que es lo que produce la sociedad actual. En síntesis, estamos hablando de infancia, no de una infancia. El término infancia viene a esto. Porque si nosotros decimos infancia, siempre construimos un modelo que invisibiliza todos los otros. Las empresas químico-farmacéuticas destinadas a la generación de medicamentos psicofarmacológicos, pese al impresionante avance que tienen las neurociencias, ya hace unos cuantos años que han dejado de investigar para producir nuevos medicamentos. Lo que se hace, o sea, no hay nuevas fórmulas en el mercado para medicación psiquiátrica o psicofarmacológica, salvo quizás algo para demencias, pero ese no es un campo en el cual yo trabajo. En cambio, lo que se trata de hacer es de ampliar los mercados. Y uno de los mercados que se ha tratado de ampliar son los mercados sobre la infancia, por la vía de ir tomando una serie de problemáticas que presentan los niños, niñas y niñas, ¿sí?, como cuadros patológicos que se supone son de origen neurológico y se supone se resuelven por la medicamentalización, por el uso central de psicofármacos. Las neurociencias no han probado que sea, como dicen algunos textos,
de origen neurológico, algunos cuadros como el ADHD, etc. Pero aun cuando probaran que es de origen neurológico, hay movimientos hoy en día, por ejemplo, con respecto a lo que serían las problemáticas del espectro autista, que se ha vuelto un espectro que recorre el mundo porque todo está metiendo ahí. Hay todo un movimiento que viene de los movimientos de usuarios de servicios de salud mental y llega a los niños también, que plantean que ellos no son personas, entre comillas, enfermas, sino neurodiversas. ¿Cuál sería el valor del reconocimiento de la neurodiversidad? Poder escucharlos, aun cuando el origen sea una parte de ese origen pueda ser comprensible en términos de una intervención de las neurociencias, que por el momento no han logrado mostrar una intervención clara, pero lo que ellos se oponen es a que todo lo que se les plantea como terapéutica sea una normalización. Lo que a nosotros nos preocupa es que tan tempranamente aparecen diagnósticos en nuestros niños, ¿no? Justamente una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué pasa, ¿no? Que hoy hay una gran tendencia a exigir a los niños muchas cosas que antes quizás no era así, por eso hoy aparece como fenómeno, ¿no? Nuestros niños se les pide que tempranamente ingresen en una institución, que permanezcan muchas horas en estas instituciones escolares o de cuidado. También nos piden que puedan cumplir un montón de expectativas, de conductas, cuando en realidad el niño tiene un tiempo para hacerlo, ¿no? Y creemos que una de las cuestiones que está poniéndose en juego acá es que no hay tiempo para infanciar, ¿no? No hay tiempo para crecer y sobre todo pensar que cuando pensamos en la constitución anímica de un niño, pensamos en un sujeto que se está constituyendo en un permanente devenir, ¿no? Donde todo el tiempo van a aparecer transformaciones, cambios, progresiones, regresiones, ¿no? Esto es propio de todos estos avatares, ¿no? de estos procesos de estructuración. El diagnóstico es una hipótesis que es una herramienta que puede o no servir para intervenir en un problema. Yo me niego terminantemente a una característica del modelo biomédico que subsume el sujeto al diagnóstico. Esto pasa con los diagnósticos psiquiátricos, ¿no es cierto? Una persona es una esquizofrénica paranoide, no es una esquizofrénica paranoide, es una persona que la psiquiatría diagnostica a partir de determinados problemas como esquizofrenia paranoide, pero que además tiene una forma particular de andar por el mundo y una subjetividad singular. Cuando uno corre el diagnóstico, lo que tiene que en ese momento reconocer es que es una herramienta precaria que uno está poniendo siempre en juego como hipótesis para intervenir, y que esa herramienta que es el diagnóstico no sea el árbol que no le deja ver el bosque, cuando el bosque es la vida completa y la potencialidad de unas personas.